Buenas noches, doctor. Vamos a hablar sobre el origen y clases de obligaciones. El origen y las clases de obligaciones constituyen la base del derecho civil, pues éstas se determinan cómo nacen los vínculos jurídicos entre las personas y a su vez qué tipo de compromisos se generan. Las obligaciones pueden surgir de la ley, de los contratos, de los actos unilaterales, de los delitos o los cuasidelitos, y se clasifican según su objeto, sujetos, efectos. Comprender su origen y sus clases nos permite interpretar correctamente los efectos jurídicos que éstas mismas producen y la forma en que deben cumplirse o probarse conforme al Código Civil. Tenemos el cumplimiento de la obligación, el cual es un efecto principal de toda obligación. Esta consiste en la ejecución exacta de lo prometido en tiempo, lugar y forma convenidos, extinguiendo el vínculo jurídico así. Según el texto, el cumplimiento produce la liberación del deudor y la satisfacción del acreedor, siendo la forma natural de extinguir la obligación. Como ejemplo, tenemos que si se comprometió a entregar una computadora el 10 de octubre y lo hace en esa fecha, la obligación se cumple en su totalidad. Tenemos el pago o ejecución. Este es el acto mediante el cual se realiza la prestación debida. No solo se aplica esto a sumas de dinero, sino a cualquier prestación prometida. En el texto también esto nos indica que es un hecho jurídico voluntario que requiere identidad en el objeto, integridad en la prestación y oportunidad en el cumplimiento, como por ejemplo entregar el bien pactado o pagar el precio convenido en un contrato de compra y venta. Si decimos que vamos a comprar un carro en $5,000, pues tenemos que cancelar los $5,000. Los requisitos del pago es para que el pago sea válido debe realizarse a la persona debida, entre a su acreedor o su representante en el lugar y tiempo establecidos previamente y con la cosa o servicio convenido. Por ejemplo, si un contrato dice que el pago debe hacerse en Quito el 15 de mayo, hacerlo en otra ciudad o fecha no extingue válidamente la obligación. Pago por tercero. Cualquier persona puede efectuar el pago en nombre del deudor, con o sin su consentimiento, siempre que no se trate de una obligación personalísima. El texto también señala que el tercero adquiere en ciertos casos el derecho de reembolso o la subrogación en los derechos del acreedor. Ejemplo, un amigo paga una deuda hipotecaria por cuenta del deudor y luego puede exigir el reembolso. Hablaremos del pago indebido o el solutio indebit. ¿Y cuál es el pago hecho sin deberlo? La ley le concede la acción de repetición para reclamar lo pagado por error. Por ejemplo, cancelar una deuda que ya había sido pagada con anterioridad. Si yo tenía una deuda en el banco de unos $1,000 con el Banco Pichincha y la pago, pero después de unos 2 o 3 años se me olvida y vuelvo a cancelarla, este valor es un pago indebido. Tenemos la imputación del pago. Esta se da cuando existen varias deudas entre las mismas partes. El deudor puede indicar a cuál de ellas aplica el pago. En caso de no hacerlo, el acreedor podrá imputarlo conforme a las reglas legales. Por ejemplo, si debo 3 mensualidades de renta y se paga una, se debe especificar a cuál corresponde. Prueba de las obligaciones. Esto es que toda obligación debe probarse conforme al derecho común. Los principales medios son instrumentos públicos, privados, testigos, confesión judicial y presunciones. Además, el texto señala que la carga de la prueba recae en quien alega la existencia o extinción de la obligación. Un contrato sirve para demostrar la existencia de la obligación, un recibo o su extinción. Y como punto final, dentro de la conclusión y recomendación, los efectos jurídicos de las obligaciones, según el Código Civil y el texto de esta unidad, se centran en el cumplimiento como forma natural de extinguir el vínculo entre acreedor y deudor. Este cumplimiento, junto con la adecuada prueba del pago, garantiza la seguridad jurídica y el equilibrio en las relaciones civiles, asegurando que cada parte obtenga lo que legalmente le corresponde. Y como recomendación, siempre tenemos que documentar correctamente cada obligación y conservar a su vez los comprobantes de pago, contratos o recibos, ya que estos nos sirven como medios de pruebas esenciales para evitar conflictos y demostrar el cumplimiento ante la ley. Esto se da en muchos casos cuando a veces en épocas anteriores, antes de actualizarse el SRI,
cuando comprábamos un vehículo de compra y venta, pero el nuevo dueño del vehículo no asentaba el contrato, no ponía el carro a su nombre y aparentemente las deudas o cualquier multa seguía saliendo a nuestro nombre. Y ese es y el contrato de compra y venta es lo que legalmente nos faculta para demostrar que el carro ya no era nuestro. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias por su atención.